Solamente algunos cuestionarios estaban dirigidos a empresas. En caso de que su cuestionario esté dirigido a alguna empresa, pues van a tener que pedirles a las personas que contesten como si fueran una empresa, ni modo, y tomar en cuenta que entonces las respuestas no serían válidas para un proyecto real, ¿no? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Entonces, ya manden sus cuestionarios. Nada más recuerden, siempre tienen que ser algo anónimo. No quieren problemas de datos personales, así que todo sea anónimo. Y bueno, pues ahorita ya vamos a continuar, ¿no? Ya casi acabamos el estudio de mercado. Vamos a ver los apuntes. Dejen ver qué sigue. Está algo lento esta cosa. Híjole. Pues está muy lento ahora. Paciencia, es que está lenta esta cosa.
Bueno, ahora sí. Después de diseñar el cuestionario, tenemos que determinar cuál va a ser el tipo de muestreo, o sea, cómo vamos a elegir a las personas a las que les vamos a preguntar. Lo ideal es que todas las personas que puedan ser encuestadas tengan la misma probabilidad de ser encuestadas. Pero bueno, eso normalmente no es posible, en especial en estudios de mercado, ¿no? Aquí hay, digamos que varios tipos de muestreo que normalmente se pueden utilizar. Esto, como ya es propiamente un asunto de estadística, no lo voy a tocar muy a fondo, ¿no? Pero normalmente pensamos en ese tipo de muestreo por conglomerados. De subdividir el área en un área geográfica, ¿no? Cuando están pensando en un estudio de mercado para el mercado de tal zona, pues la subdividir en áreas menores y después seleccionar al azar unidades por cada una de esas áreas, ¿no? Y el muestreo por conveniencia de sitio, de andar buscando a las personas en lugares donde pasan mucho, casi en ver centros comerciales, para tomar las personas que estén cercanas, ¿no? Puede usarse también el muestreo de bola de nieve, de tomar referencias. Si necesitamos a tal persona, a una empresa que se dedique a tal cosa, ¿no? Pues entonces vamos a tomar, si conocemos a una empresa que se dedique a tal cosa, a una cosa, pues le preguntamos a esos mismos si conoce a alguien más que se dedique a eso, a sus proveedores, ¿no? O a gente que esté relacionada, ¿no? Y bueno, ahí tienen una pequeña explicación de cada tipo de muestreo, pero normalmente son los que se utilizarían esos en un estudio de mercado. Les voy a dejar ese apunte ahí como referencia. Si estuviéramos en clase presencial, pues sí les preguntaba algo de eso, pero si no, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Preguntar conceptos a distancia. Bueno, ya que sabemos cómo vamos a tomar la muestra, ahora hay que decidir a cuántas personas les vamos a tomar la opinión, ¿no? Cuántas personas vamos a preguntar. Y eso sería ya determinar el tamaño de la muestra. Antes de saber esto, de hacer el cálculo, hay que tomar en cuenta varias definiciones. La inferencia estadística trata de hacer inferencias acerca de poblaciones a partir de información contenida en muestras. Hacer una inferencia es como hacer una deducción. Pensar que la información que tomo de una muestra me va a dar la información de toda una población. Luego, la distribución de muestreo de la media. Imagínense que ustedes pueden tomar todas las combinaciones de las muestras posibles. Así hagan el esfuerzo para imaginar que estamos en el salón y que yo quisiera saber el promedio de todos los que están en el salón. Que mi población fuera todo el salón. Entonces yo podría tomar una muestra de 5 alumnos para preguntarles su promedio. Pero esa muestra de 5 alumnos pueden ser diferentes muestras, ¿no? Diferentes combinaciones de 5 alumnos dentro del salón que me den diferente información. Podría ser que yo le pregunte a los 5 que estudian más, y entonces su promedio sería muy alto y no sería representativo del todo el salón. O tal vez a los 5 que estudian menos y sería entonces el promedio de la muestra sería muy bajo.
no sería tampoco representativo de todo el salón. Pero si pudiera tomar todas las muestras, todas las combinaciones posibles, dentro de todas esas combinaciones posibles van a estar muestras con valores por encima y por debajo de la media, pero la mayoría van a ser muestras que estén en el promedio del salón. Por lo tanto, con la información de la media de todas las muestras, podría formar una distribución de probabilidad que me represente la distribución de probabilidad del salón completo. Entonces, la forma de hacer la inferencia es tomar la información de todas las muestras y tomar la distribución de probabilidad de todas las muestras, y esa distribución de probabilidad tiene su propia media, su desviación estándar, y se relaciona de esta forma con la población completa. De la distribución de muestreo de la media tiene su propia media y es igual a la media de la población, y la desviación estándar del muestreo de la media se relaciona así con la desviación estándar de la población. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. O sea que tenemos que sacar el muestreo en general y no solo enfocarnos en una sola población, ya que si nos enfocamos en una sola población, como por ejemplo pone los alumnos que son más estudiosos, no va a ser un muestreo general, ¿no? Ajá, bueno, que esto no tiene que hacer, solamente de dónde vienen digamos, explicación teórica de dónde vienen las fórmulas que vamos a revisar. Es algo así. Es que si pudiéramos tomar todas las muestras posibles, todas las combinaciones posibles de las muestras, se relacionarían así con la información de la población. Nada más, solamente esa idea. Y eso para que se sepa dónde viene dónde viene esto, ¿no? A ver, otro concepto que tenemos es la estimación puntual. Si yo, volviendo a ese ejemplo, si yo tomo una muestra de 5 alumnos y a esos les saco me dicen su promedio, y a esos 5 datos les saco el promedio, entonces la media que obtenga es una estimación puntual de la media de toda la población, o sea, del promedio del grupo. Pues, como les digo, si yo tuve la suerte de que la muestra que elegí es una muestra representativa de todo el grupo, entonces esa estimación puntual va a ser una estimación de la media de la población. Pero también podría ser el caso de que tuve una mala suerte y elegí a una muestra que no es representativa de todo el grupo, ¿no? Y entonces esa estimación puntual podría estar muy lejos de la media de la población. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Entonces mis resultados no tengo ninguna certeza de que sean fiables, que sean representativos de la población. Pues para buscar que mis resultados los pueda interpretar de una forma que sean, que tenga alguna seguridad de que mis resultados tienen alguna validez, hacemos una estimación de intervalo. Dice que es intervalo de valores dentro del cual es posible que esté un parámetro de la población. Vamos a suponer que tenemos molestar. Bueno, vamos a suponer que tenemos una muestra de 5. Lo voy a cambiar. Tenemos una muestra de 5.
Bueno, ya 4, ya para que no se va a jugar. Vamos a poder que tenemos alguien que sacó 6, alguien que sacó 8, alguien que sacó 7 y alguien que sacó 10. Entonces tenemos una muestra de 4. La media de la muestra sería la media de la muestra sería igual a la suma de esto, ¿no? 6 más 8 es 14, 21, 31. A ver, corrígeme si me equivoco. ¿Sí es 31? Sí, profe. Sí, profe. 31 entre 4, ¿cuánto da eso? A ver, ayúdenme. 7.75. Entonces estamos pensando que 7.75 es una estimación puntual de la media de la población. Vamos a, para que quede más bonito, se queda más fácil en la estimación puntual. Puede estar cerca o lejos el valor real de la media de la población. Y la estimación de intervalo, aquí vamos a describir un intervalo de valores dentro del cual es posible que se encuentre el parámetro de la población, en este caso pensando en la media. Decimos un parámetro porque puede ser un estadístico cualquiera. Bueno, puede ser podemos estar pensando en la media, la desviación estándar, en un porcentaje de la población. Con la estimación de intervalo, lo que hacemos es decir entre qué valores se encuentra la media de la población. Para sacar una estimación de intervalo necesitamos el error. El error nos dice, tenemos que definir un error de estimación para
determinar la estimación de intervalo. Entonces vamos a suponer como ejemplo que tenemos un error de 1. Entonces, con la media de 7.75, este error lo va a definir quien esté haciendo la encuesta. La estimación de intervalo nos quedaría al sumar y restar el error del podemos decir que la media al sumar y restar el error de la media que encontramos en la encuesta, en la muestra. Va a estar entre 6.75 y 8.75. Esta sería una estimación de intervalo. Tengo tanto espacio. ¿Sí me siguen? Ese sería un ejemplo de estimación de intervalo. Ahora, el nivel de confianza. El nivel de confianza lo que me va a decir es qué tan seguros estamos de que la estimación de intervalo es correcta. Puede ser que con un error muy pequeño, pues la media de la población se escape de ese intervalo. Entonces nos dice cuál es la probabilidad de que la estimación de intervalo sea correcta. Bueno, vamos a ver. Ahorita, de hecho, les voy a explicar de dónde viene, bueno, cómo saca esa probabilidad. Vamos a ver el caso de la determinación del tamaño de una muestra para estimar la media de una población. Cuando queremos saber un valor medio, como el ejemplo de estas las calificaciones, esto lo vamos a estar utilizando cuando tenemos datos cuantitativos, o sea, cuando tenemos datos, por ejemplo, del nivel de ingresos o de los precios o cuando estamos preguntando, de hecho lo van a utilizar cuando están preguntando cuánto están dispuestos a pagar por un bien o servicio, o no sé, que estén midiendo el peso, la estatura, todos esos datos que podemos cuantificar. Para eso vamos a utilizar la fórmula que vamos a ver aquí. Entonces, digamos que aquí es una pequeña explicación de dónde se deriva la fórmula, de lo que les había dicho de la distribución del muestreo de la media. Este valor de Z, bueno, ahorita lo explicamos, que es algo que ya conocen ustedes en sus clases de estadística. Podemos derivar de todas estas expresiones esta fórmula que nos da N es el tamaño de la muestra que vamos a ocupar, dado un error. Este error es el que determina el investigador de cuánta precisión desea en sus resultados. Si queremos un error muy pequeño, entonces el tamaño de la muestra va a ser muy grande. Si queremos entonces si estamos expuestos a un error muy grande, a poca precisión, entonces el tamaño de la muestra va a ser pequeño. Ahí es una decisión que se tiene que tomar por el lado de los recursos que se tienen para hacer esa investigación. Si tenemos pocos recursos, entonces el tamaño de la muestra va a ser necesita ser muy pequeño, ¿no? Entonces vamos a tener un error muy grande. Y al revés. Ahora, va a haber casos que va a ser el caso de su proyecto, en el que no tengan el control sobre el tamaño de la muestra
Porque yo les dije, manden su cuestionario y que les contesten todas las personas que se pueda. Pero puede ser que lleguen a un tamaño de la muestra muy grande o muy pequeño, no sabemos. Entonces, dado como ustedes van a tener un tamaño de la muestra que no van a poder controlar, con esta fórmula van a calcular el error para poder interpretar sus resultados. ¿Vale? Entonces, si obtienen un tamaño de la muestra muy grande, entonces el error va a ser muy pequeño. Y si obtienen un tamaño de la muestra muy pequeño, pues el error va a ser muy grande. Y así vamos a sacar la estimación de intervalo. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, básicamente, Entonces, esas son las dos fórmulas que vamos a ocupar. Sí, de hecho esta fórmula la van a ocupar para motivos de examen y tareas. Y esta fórmula la van a ocupar para su proyecto. Esos van a ser los casos. Que de hecho solamente para el examen, porque a ustedes no les dejo tareas, tienen su proyecto. Bueno, la variable z. Pues si ustedes se acuerdan de su clase de estadística, z es la variable estandarizada. Cuando queremos estandarizar una variable en una distribución normal. La vamos a utilizar para, bueno, va a estar relacionada con el nivel de confianza que le demos a los resultados. Lo normal, digamos que lo estándar es que para hacer una encuesta se necesite un nivel de confianza del 95%. Entonces, solamente como ejemplo de cómo se obtiene el valor de Z para un nivel de confianza del 95%, que es lo que siempre vamos a utilizar. Si recuerdan una distribución normal, es una distribución en forma de campana, y la probabilidad de que la medimos como el área bajo la curva de esa campana. Entonces, un nivel de confianza del 95% implica que vamos a tomar la probabilidad del 95% que está alrededor de la media. O sea, los 95% más probable que esté alrededor de la media. Solamente va a haber un 5% que vamos a permitirnos un error. Y ese 5% va a estar distribuido en dos partes, a los extremos de la distribución de probabilidad. O sea, los valores muy altos y los valores muy bajos vamos a permitirnoslos como error. Entonces, como ese 5%, bueno, como este 95% lo vamos a tomar de lo que está en medio, aquí lo que yo hice fue dividir el 95% entre 2, y ese 95% alrededor de la media se lo sumé a la media, que es que es donde estamos en la probabilidad acumulada del 50%. La probabilidad acumulada en la media es del 50%. Esto se lo sumé a esa probabilidad acumulada y se lo resté a esa probabilidad acumulada para ver la probabilidad acumulada que tendríamos en el lado derecho y la probabilidad que tendríamos en el lado izquierdo. Y esto no sé por qué no tengo una grafiquita de distribución normal. Cuando me da por mejorar los apuntes, está distribución del normal. Esta me sirve más. A ver, espérenme tantito.
Espérenme un tantito, nada más, a ver, ya le puse una distribución normal. Entonces, este punto 5 es el 50% del área bajo la curva que está de izquierda a derecha. Sería todo el área blanca. Este punto 47.5 sería lo que le estoy sumando a esta área azul. Imagínense que fuera eso. Para llegar a punto 97.5 sería hasta acá, hasta donde termina este límite, ¿no? Entonces todo el área blanca y el área azul sería el punto 97.5, sería el 97.5% de todo el área bajo la curva. No está a escala, no está a proporción, pero pues es una imagen que mejor se adapta, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ver cuál es el valor de Z de esta probabilidad acumulada, que sería todo el área blanca y el área azul. Para sacar el valor de Z, se utilizan unas tablas de distribución de probabilidad. Esa no tiene caso que lo revisemos, pero digamos que, bueno, que seguramente ustedes sí las usaron mucho en sus clases de estadística. Buscamos el valor de Z que le corresponda a este número de 0.975. Y así encontraríamos que Z para esa probabilidad acumulada vale 1.96, que normalmente pues ya deberían estar calculando ya no usando tablas, sino usando la hoja de cálculo. La hoja de cálculo se saca con una función. Entonces, ese valor de Z de 1.96 es el que siempre vamos a usar, y el que va a estar relacionado con un nivel de confianza del 95%. ¿Sí me siguen? ¿Sí se acuerdan de esos conceptos del valor de Z? Sí, profe. Profe. Entonces, todo eso se los enseñaron para esto. Bueno, no, también lo explican en otras cosas. Pero ya siempre para nosotros el valor de Z va a ser de 1.96. No va a cambiar. Si quisieran un nivel de confianza diferente, pues tendrían que hacer esta cuentita con otro nivel de confianza, ver cuál sería la probabilidad acumulada, sumar la media más esto, y tendrían un valor de Z diferente, ¿no? Pero a nosotros nomás nos va a interesar solamente el 95%. De hecho, aquí les puse una tablita con diferentes valores de Z para diferentes niveles de confianza. Pero lo que nos interesa es solamente ese nada más. Bueno, otro elemento de la fórmula es la desviación estándar. Esta normalmente se saca de dos formas. Haciendo una encuesta previa de al menos 30 observaciones y calcular la desviación estándar de esas 30 observaciones. Ya sabemos cómo se calcula una desviación estándar.
Bueno, ustedes en estadística lo calcularon a mano seguramente y pues, aquí está cómo se calcula en Excel. Para su proyecto, la muestra que tomen, a los datos de la muestra que tomen, le van a calcular la desviación estándar y esa va a ser la desviación, la estimación puntual de la desviación estándar que van a utilizar. Si tienen más de 30 observaciones, pues un poquito más de precisión estaría bien, ¿no? Pero si tienen menos de 30 observaciones, pues con lo que tengan, con eso sacan la desviación estándar para aplicarlo, ¿no? ¿Sí me siguen? Sí. ¿Sí? Sí, Con la profe. muestra que ustedes tengan, el tamaño de la muestra que ustedes obtengan, con eso le sacan su desviación estándar y ese es el que van a ocupar. Ese es el dato que van a tener. Ya otra forma de sacarle una desviación estándar, ¿qué sería lo que se tendría que hacer si no se obtienen al menos 30 observaciones? Sería aplicar la regla empírica, pero al aplicar la regla empírica estamos suponiendo que conocemos el valor máximo y el valor mínimo que se puede obtener de esa observación, de la población. Depende del tipo de datos que estén recabando, pues algunas veces sí podrían tener un valor máximo y un mínimo, ¿no? Por ejemplo, lo que les digo, si estamos hablando de un promedio, pues sí podemos tener un promedio de calificaciones si tenemos una buena idea de cuál es el máximo, ¿no? No puede ser más de 10. Y el mínimo, pues, no podría ser menos de 0, pero según las circunstancias, si es un alumno que está tomando clases que es regular, pues no podría ser menor que 6, ¿no? Pero por eso, necesitamos tener una buena idea de cuál es el valor máximo y el mínimo que puede tener una observación. Bueno, en caso de no conocemos la desviación estándar, no hay forma de calcularla, pues hacemos esto. Según la regla empírica, entre menos 3 y más 3 desviaciones estándar de la población se encuentra el 99.7% de toda el área bajo la curva, o sea, prácticamente todos los datos. Entonces, la distancia que hay de aquí a acá son 6 desviaciones estándar. La distancia que hay entre el máximo y el mínimo es el rango. Entonces, si igualamos estas dos, esta y esta, podemos decir que 6 desviaciones estándar son iguales al rango. Entonces, despejando, tendríamos una estimación puntual de la desviación estándar de la población. Pues eso nos daría una idea de la desviación estándar, ¿no? Pues ahí tienen dos formas de calcular la desviación, que yo sí esperaría que tengan muchas observaciones para que al calcular la desviación estándar de la muestra que recaben sea suficiente para para hacer la estimación de la desviación estándar que necesitan. Y por último, el error de intervalo, pues, ya es el que lo define el investigador que les había dicho, ¿no? Y que en su caso, para su proyecto, pues van a tener que calcularlo así, con la fórmula, dado un tamaño de la población. Pues ahí ya tendremos de dónde salen cada uno de estos, ¿no? Z es 1.96, perdón. Sí, 1.96. Se me cruzan los cables, sí, 1.96. Ese no va a cambiar. La desviación estándar lo calculan de la muestra y el error para su proyecto viene dado el tamaño de la muestra. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿No? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, el administrador de una página web está interesado en obtener la estimación de valor para el número de entradas diarias a su sitio de internet. Algo anticuado, antes
había contadores de visitas a los sitios de internet. Ahora lo que se monetiza es los likes, ¿no? O las vistas de videos. Para acá es lo mismo. Está razonablemente seguro de que la desviación estándar real del número de intervalos de visitas es de 17. Si ya tenemos el dato de la desviación estándar, determina el tamaño de la muestra que deberá utilizar con el fin de desarrollar un intervalo de confianza del 95% para el número real de visitas con un error de estimación de 5 entradas. Pues ahí tenemos nivel de confianza del 95%, Z siempre va a ser 1.96, la desviación estándar y el error. Entonces, queremos tamaño de la muestra, sustituimos en la fórmula ya. Esta sí no tiene gracia, ¿no? Nada más aquí, la solución matemática siempre va a ser para el examen. Si les salen decimales, dejen decimales. La solución para tomar una muestra, ahí yo les recomiendo que tomen, siempre redondeen hacia arriba, aunque los decimales sean menores de 0.5, que fuera 0.1, yo les recomiendo que siempre tomen una encuesta más, una muestra más. Más vale estar sobrados de precisión a que nos falte. Cuando es un tamaño de la muestra muy grande, pues no importa mucho. Pero si es un tamaño de la muestra pequeño, puede ser que sí. Entonces esa es la recomendación que yo les hago. Aunque acuérdense que para motivos de examen se quedan con la solución matemática, no redondean nada. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, la estimación de intervalo. Vamos a suponer que ya realizamos la encuesta. Hacemos la encuesta, tomamos una muestra de 45, le sacamos el promedio de esos 45 datos. O sea que para este problema en particular significa que durante 45 días estuvimos recabando la información de cuántas personas entran al sitio web cada día. Ya con los 45 datos sacamos el promedio. Y aquí estoy pensando que ese promedio fue de 50 visitas diarias en promedio. Entonces, lo que hacemos para la estimación de intervalo es que a la media de la muestra le sumamos y le restamos el error para sacar ese intervalo de valores. Entonces, podemos decir que el promedio de entradas al sitio web está entre 45 y 55, o sea, la media de la muestra más menos el error que teníamos, con un nivel de confianza del 95%. Es importante que pongan esto, con qué nivel de confianza están estimando este intervalo. Si quieren redactar en una forma muy general, diríamos que la media de la población está entre 45 y 55, con un nivel de confianza del 95%. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cada una de las preguntas de su encuesta, para cada una de las preguntas de su encuesta, van a redactar su estimación de intervalo. Obviamente para las preguntas, no las preguntas de clasificación. No me van a andar diciendo que entre hacer distinción entre hombres y mujeres, una estimación de intervalo. No, eso no. Pero sí para las preguntas de cuánto pagaría por tal, o qué prefieren del producto, qué características prefieren, o algo así, que necesitan, o cuánto están dispuestos a pagar por el producto. Van a hacer una estimación de intervalo para cada una de esas preguntas. Por eso estamos viendo esto, ¿no? Bueno, ya este apunte pues lo uso también para clases de estadística. Y aquí vienen algunos problemas para hacer. Estos no los van a hacer ustedes. No, espérenme. Sí, no, sí, para su trabajo continuo sí lo hacen. Sí las van a hacer ustedes. Ahorita se los asigno. Y ya se fijan, aunque son muy vistosos los problemas, son muy rápidos de hacer. Sustituir en la fórmula y
Y el inciso B pues, es solamente hacer la estimación de intervalo. Aquí nomás tendrían que decir, pues esta es la media de la muestra. Pues a esta le sumo y le resto el error. Y ya está el inciso B. Y de este pues, solamente son sustituir en la fórmula, ¿no? Es que sí los hace rápido. Eso fue para estimar la media de una población. Ahora, para estimar la porción de una población, que ese es para otro tipo de preguntas que van a hacer. Aquí es para estimar qué porcentaje de una población tiene ciertas preferencias. O sea, si ustedes preguntan, ¿comprarían el producto sí o no? Pues ahí tenemos dos posibles respuestas, ¿no? Un porcentaje de la población va a decir que sí, un porcentaje va a decir que no. Entonces eso se entiende por la porción, una parte de un total, ¿no? Aquí está una pequeña explicación de dónde vienen de dónde se deducen las fórmulas. Tenemos términos que son P y Q. Estos vienen de lo que es una distribución binomial, donde tenemos solamente dos posibles resultados, donde la suma de P y Q tiene que ser igual al 100%. P, pues, estadísticamente, pues, es la probabilidad de éxito, y Q la probabilidad de fracaso, o el complementario. Dado estas relaciones que existen de la muestra con la población, pues tendríamos estas fórmulas. Bueno, esta fórmula más bien. Que es la que utilizamos cuando no se conoce el tamaño de la población. Esta fórmula la pueden utilizar si conocieran el tamaño de la población, que no es el caso para ustedes. Según algunos autores que leí, esta es la que tendríamos que utilizar cuando tenemos una población muy grande y desconocida también. Pero bueno, esta ya está como referencia. Pero la que vamos a usar es esta, ¿no? Si en esta despejamos el error, tendríamos esto. Esta es la fórmula que van a utilizar para su proyecto. Ahora, ¿de dónde vienen estos componentes en la fórmula? Ya hablamos de Z, viene del mismo lado. Ya hablamos del error, que lo define normalmente el investigador y que ustedes van a calcular de esta forma. Solamente falta P y Q. ¿Cómo sacarían P y Q? Tienen dos formas, que cualquiera de las dos que utilicen va a ser válida para ustedes. Primera, una encuesta previa de al menos 30 observaciones, y con esas 30 observaciones ustedes sacarían el valor de P. Donde vamos a ver, dice, en una muestra de 30 observaciones, 12 eligen la opción A y 18 otras opciones. Hagan de cuenta, están preguntando, pues, ¿qué marca prefieren para este producto? Tienen ahí 5 marcas y eligen la opción A 12 personas. Y las otras 18 eligen otras marcas. Entonces serían el complemento, ¿no? Si lo que nos interesa es saber el valor de P, o la probabilidad de que eligen la opción A, entonces lo que tenemos que hacer es dividir 12 que eligieron la opción A entre el total de la muestra, los 30, ¿no? Entonces ya tendremos ahí el valor de P. Y Q siempre se calcula restando 1 menos P, o sea, el complemento. Ya tendremos ahí Q. Esta sería una forma de calcular el valor de P. Otra forma de hacerlo, que es la más sencilla y que es casi lo que todo el mundo hace, es que por default le dan el valor a P, el valor de 0.5. Y ya se quitan de problemas. ¿Y por qué darle el valor de 0.5? Porque como P y Q, la suma tiene que dar 1, la combinación de valores que nos da un producto en esta fórmula más alto sería 0.5 por 0.5. 0.5 por 0.5 da 0.25. Y cualquier valor que elijamos de P y Q, diferentes de eso, que su suma sea 1, siempre va a ser un producto más pequeño que 0.25.
Por lo tanto, 0.5 por 0.5, que nos da 0.25 aquí, nos va a dar el tamaño de la muestra más grande. Y por lo tanto es el valor más conservador, o sea, con el que corremos menos riesgos. Mientras más grande sea el tamaño de la muestra, pues más precisa va a ser la información que obtengamos. Entonces, por eso. Y en realidad, pues todo el mundo hace esto de darle valor de 0.5 y 0.5, pues porque el costo de hacer una encuesta previa no da demasiada precisión al ponerle un valor de P, digamos que más exacto, ¿no? No aporta demasiado. Y de todos modos tienen que hacer la encuesta, ¿no? Sí. Por eso, por default, le dan el valor de 0.5 casi siempre. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Igualmente P, no entendí bien si también por default siempre va a ser P. Vamos a tomar a P como la opción más, con mayor frecuencia, ¿no? No. No es la opción con mayor frecuencia. Solamente la opción que quieres saber cuál es su probabilidad. Ah, ok. De hecho, aquí en este ejemplo, les puse que A sea como ejemplo 12, ¿no? Tal vez la opción B tenga 15, pero a mí lo que me interesa es la opción A, sacar la probabilidad de la opción A. Ah, ok, ok. Es solamente la opción que quiera elegir. Pero sigo, para su proyecto, tenle 0.5 de valor ya. Ya no se preocupan nada. Y aquí viene un ejemplo. Dice, en una investigación de mercado se busca estimar la porción real de consumidores satisfechos con cierto producto nuevo. Con un error de más o menos 3%. Aquí, ojo, el error, como estamos hablando de porciones, de porcentajes, el error también es un porcentaje. Y con un nivel de confianza del 95%. Y suponga que no tiene idea del valor de la porción, o sea, no sabemos cuál es el valor de P. Pues calculamos el tamaño de la muestra. Entonces, nivel de confianza del 95% nos da siempre un valor de Z de 1.93. El error, para usarlo en las fórmulas, siempre tiene que estar en tanto por 1, 3% en tanto por 1 es 0.03, y el valor de P por default de 0.5. Pues sustituyendo, ya tenemos un tamaño de la muestra. Se fijan, este tamaño de la muestra es muy alto, ¿no? Porque tenemos un error muy pequeño. Si queremos un tamaño de la muestra más pequeño, tenemos que estar dispuestos a aceptar un error más grande. Entonces, para este ejemplo, lo que en realidad van a obtener en sus resultados es el número de personas que eligen esa opción o que tienen esa preferencia, ¿no? Entonces vamos a suponer que realizamos la encuesta. Ya le preguntamos a las 1068 personas. Y de esas 1068 personas, 600 me dicen que les gusta el producto. Queremos saber qué porcentaje de personas les gusta el producto. O sea, 600 les gustó. Pues para calcular el valor de P de la muestra, dividimos 600 entre el total de la muestra. Aquí yo puse el valor matemático porque ese es para sus tareas y para el examen. Siempre les voy a pedir la solución matemática aquí. Acuérdense, nunca redondeen ustedes. Siempre usen la solución matemática para su examen o proyecto. Sí, para el proyecto también. Entonces, aquí calculamos el valor de P de la muestra. Y a este valor de P, para calcular la estimación de intervalo, hacemos lo mismo que antes. Le sumamos y le restamos el error. Entonces, la estimación de intervalo quedaría así, ¿no? Entre el 53.22 y el 59.22 de la población les gusta el producto, con un nivel de confianza del 95%. Si quieren hacer una redacción general, ya sin tomar en cuenta el contexto del problema, es el porcentaje de la población que cumple con la condición o que eligió esa opción
está entre tal y tal, con un nivel de confianza del 95%. ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Esto? ¿No? No, profe, todo bien. Entonces, y se fijan, es muy sencillo de hacer esto. Lo más sencillo del mundo. Entonces, con los datos que recaben de su encuesta, los tienen todos en Excel y hacen pues el cálculo de todas estas cosas fácil en Excel. Ahorita para tomar evidencia del tema y del trabajo continuo, pues van a ser estos problemas. Los 5 problemas que hay para la estimación de la media de la población y estos 5 problemas para la media, para la porción de la población. Van a ser 10 problemitas. No les he pasado el apunte, ahorita les paso el apunte. Les paso los 2, los tipos de muestreo. Espérenme, ahorita se los añado a su carpeta. ¿Esos problemas son de tarea, profe? Sí, de tarea. Tipos de muestreo y tamaño de la muestra. Ustedes son 4 y M83, ¿verdad? Primer parcial serían 6. El tipo de muestreo se los dejo ahí como complemento. Se fijan dentro de sus apuntes, los apuntes que no están numerados son están ahí como complemento nada más. Los que sí están numerados sí son importantes. Ya está, ¿eh? Ya está. Su apunte. Bueno, pues ahí están los problemas en el apunte. Nada más hagan sus problemas. Y ahorita se los asigno en pieza fixa. Bueno, me quedo aquí un ratito, en lo que acaba, de que a las 8:30, por si tienen alguna duda en algo. Ya me puedo retirar, profe, es que estoy desde mis datos y voy para la escuela. Sí, sí, pues ya terminamos, ¿no? Entonces, Gracias. Cuídense. pues nos vemos, que estén bien, se cuidan.